Buenas, buenas. Nos encontramos en un nuevo programa Haciendo Eco. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están ustedes? Bien, Bien. bien. Bueno, espero que del otro lado también se encuentren bien. Y seguimos meditando, seguimos reflexionando en el libro de Lucas. Y hoy trajimos un nuevo tema para poder compartir juntos. Y se titula El rico y Lázaro. Así que vamos a empezar a leer este fragmento de la Biblia, pero vamos a dividirlo por partes. Y lo vamos a ir leyendo de a poco para poder ir entendiendo y ver qué es lo que podemos aportar cada uno, lo que el Señor nos estuvo hablando, lo que entendimos y lo que, bueno, espero que del otro lado también estén entendiendo esto que venimos hablando de lo de Lucas, ¿no? Cómo Lucas presenta parábolas, cómo presenta las enseñanzas de Jesús, cómo viene, ¿no? Hablándonos también en lo personal. Claro. Y bueno, si quieren empezamos a leer. Lucas 16, 19. Sí, capítulo 16, versículo 19. Habiendo un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, hasta ahora vamos a leer hasta ahí, y vemos entonces que hay dos personajes, ¿no? Vemos que hay un rico, un hombre rico, y que también está Lázaro. Que Lázaro está en una condición, pero también es rico, ¿no? También en su condición de esto de tener riqueza, ¿no? Se encontraba en un buen pasar, un buen pasar, ¿no? Y hacía banquetes. Para hacer banquetes en esa época era un privilegio, y más todos los días, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Sí, bueno, de cada día hacía banquetes, como dice el 19, habla de un poder adquisitivo importante. También este relato que Jesús viene contando responde un poco al contexto, ¿no? Lo que viene hablando en el capítulo anteriormente, y tiene que ver con esto del amor al dinero. Lo podemos ver en el versículo 13, ¿no? Donde también en un relato previo él dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esto también viene hablando un poco en el sentido de que uno no puede solamente decir, bueno, yo sigo a Dios y sigo teniendo las riquezas, porque evidentemente el corazón se vuelca hacia un costado, ¿no? Continúa en el versículo 14 que diciendo, ¿no? Que esto, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces, ahí ya demuestra un poco el corazón de quiénes son estos que son avaros, estos que aman las riquezas, y también quizás un poco el relato en el versículo 19 comienza explicando a este hombre rico. ¿A quién representaría este hombre rico? Me preguntaba yo cuando leía, y bueno, pensando un poco en estos versículos, trato de entender que quizás esta persona rica que se da todos los banquetes, que vive de cierta manera, pueda representar un poco el corazón de los fariseos. Y vemos también cómo pasaban por delante de él, ¿no? Sí. Hablando de esto del corazón, como decís, vemos tratar reflejado el corazón que tenían, viendo la necesidad, todos los que iban al banquete, no solamente él, que es lo que pasaba cuando lo veían, estando con llagas, que los perros lamían sus heridas, ¿no? Es triste también pensar eso, ¿no? Sí. De pasar, hoy en día creo que también vemos gente, no sé, un ejemplo, en situación de calle, y ver y mirar para otro lado, ¿no? Creo que es lo que también pasa hoy en día. Sí, quizás el corazón de este hombre rico también puede ser representado sin una actitud, ¿no? De hacer esta vista gorda quizás, o no prestar atención a los necesitados, ¿no? Esto de ser un hombre como dice, con llagas, ¿no? Son personas que podemos considerar también hoy por hoy como estos que son menospreciados, que son marginados sociales, y quizás no tengan una enfermedad en la piel, pero sí nosotros lo tratemos como un leproso o algo distante, como sociedad hablando, ¿no? Entonces, quizás también, bueno, en un punto, este corazón también sea reflejado. No seremos, la sociedad no es que es rica, pero bueno, quizás también está pensando solo
en sus banquetes. ¿Sabes que me acordaba que lo que habíamos visto un poco en el programa anterior, te enseñaba o explicaba un poco, ¿no? A quién uno invita, ¿no? Con quién uno comparte, la importancia en esa época de compartir una mesa, lo que significaba, de qué sociedad sos parte, de quién te rodeas. Y también revelaba lo que habíamos visto en el programa anterior, con qué intenciones a veces uno se rodea. A veces con el ganar, aliarse, ¿no? De tener una relación o buscar un favor de otro y no invitar a la gente que realmente necesitaba, ¿no? Gente que era realmente marginada en esa época, los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres. Bueno, en este caso, una persona que tenía todo malo, ¿no? Lázaro realmente no solo era pobre, sino estaba con llagas, o sea, tenía un montón de cosas en contra, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? En hacer banquetes todos los días, o sea, en ningún momento le llegó ahí la oportunidad, ¿no? Jamás tuvieron intenciones, estar rico, jamás tuvo la intención de hacerla ayudar en nada. Y la gente que se rodeaba se ve que tampoco, como que eran de la misma calaña, ¿no? Por decir así. Me llamaba también la atención, como compartíamos hoy antes de empezar a grabar, de la vestimenta, porque no era solo que tenía rico y tenía banquetes, sino de vestirse de púrpura, que por lo que tengo entendido, lo poco que como que averigüé, por decir así, era un color que en esa época no se conseguía, era muy escaso y era más de la realeza, del que era rey. Acá le explica que ser un rey habla de una persona que era rico, pero bueno, se daba esos gustos, ¿no? De lino fino, ¿no? Una vestimenta, no solo, se daba todos los gustos, se ve que Tanto la primera ropa, ¿no? La que cubre el cuerpo, que es el lino fino, que tiene esas características, y la exterior, que es púrpura, de otro color. Entonces, también Lucas tiene estas pinceladas a la hora de describir con tan pocas palabras cuál era una condición, ¿no? De esta persona rica. Quizás llamativa, embellecida por fuera, pero bueno, un corazón que parece que es importante también para entender el resto de la historia. Entendemos lo que viene hablando por el hecho de esto que mencionaban de hablar sobre los fariseos. En el 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Venía hablando Jesús, la parábola anterior a sus discípulos, pero también estaba rodeado de fariseos. Dice que ellos escucharon esto, lo que él les narraba el mayordomo del fiel, y se burlaban. Y dice en el 15, entonces les dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Entonces era la actitud de ellos de pensar, yo estoy bien por estar bien económicamente, por cómo soy exteriormente, y no viendo que en sus corazones ella conocía lo que había en ellos, que era este punto clave que va, yo estoy bien con Dios, me va bien, soy próspero, claro, soy el rico, y después Lázaro es así porque algo hizo, una vida de pecado tendrá. Por eso también comienza las dos parábolas. La primera diciendo había un hombre rico y ahora en el 19 también leemos había un hombre rico. O sea, este énfasis usted en la mente tiene la concepción. ¿Es rico? Está bien. ¿Es malo? Está enfermo. Y algo así también. Muchas personas creen que es así, pero Dios revela los corazones y ahora los confronta también a ellos con esta parábola. pienso acá Dios, o Jesús, digamos, ¿no? Muestra que es rico, ¿no? Y que es pobre. Es lo que veníamos viendo a lo largo de Lucas, ¿no? ¿Qué es importante? ¿El cuerpo o la vestimenta? Es como que ya venimos hablando de estos temas y es como que siguen manteniendo el mismo hilo, ¿no? Y bueno, conforme a lo que vos decís y contás, es como que este rico no le daba una mano porque creía que estaba bien lo que le pasaba a Lázaro. Estaba bien que sea pobre, estaba bien que tenga llagas y que esté viviendo eso.
¿Por qué? Porque creía que para Dios estaba haciendo lo malo, entonces estaba bien que viva así, ¿no? Claro, era Y- como un castigo divino, digamos. Claro. Eso de según la concepción de Rico, ¿no? Claro, y él se veía que estaba aprobado por Dios. Que me lleva a pensar, es lo que muchas veces pasa hoy por hoy, ¿viste? Tengo auto, tengo casa, no me falta, elijo para comer y puedo hacer un asadito todos los fines. La verdad que Dios estoy haciendo las cosas bien. Pero el otro hermano no puede, se quedó sin trabajo, se le rompió el auto, se le rompió el techo, no tiene para comer, está pidiendo. Y por algo debe estar así, ¿no? Algo le habrá hecho a Dios, ¿no? A veces es lo que hoy muchas veces nos queremos fuertes, ¿no? Creemos que es un parámetro como para medir lo aprobado por Dios por tener un bien económico o, como veníamos viendo antes, el galardón de nosotros que estaba en el cielo, ¿no? Y guiarnos por esto es como que está rompiendo un poco con todo eso, ¿no? Este pensamiento de los fariseos, ¿no? Que no caigamos en esto. Que Dios nos ayude a no caer en estos pensamientos que ellos tenían, ¿no? Así que bueno, si quieren seguimos el relato. En el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vemos dos muertes, ¿no? Sí. Y vemos dos lugares también, ¿no? O vemos que los dos habían muerto, ¿no? Sí, porque la muerte no es el final, es donde pasamos la eternidad. Hace como un parate también ahí. Y también nosotros sacar de nuestra mente quizás esta idea de que por ser pobre fue al cielo. Si lo vemos de esa perspectiva, porque Dios conocía el corazón. No está diciendo que el rico por ser rico. Porque si en el relato habla de Abraham, que Abraham era un hombre más rico de todos. Entonces no tenía que ver con la riqueza, sino de cómo había actuado en su vida. Y es interesante verlo de esa manera. Sí, a mí me llama la atención también cuando, bueno, Abraham, ¿no? Que representa, digamos, el bienestar, la presencia de Dios, este hombre rico, pero también es considerado Abraham en Génesis como el amigo de Dios por su fe, no por la opulencia que tuvo, no por el favoritismo que Dios tuvo con él. Ahora, solamente los fariseos, la idea de que por ser semilla de Abraham, ellos ya tenían el cielo ganado. Y encima eran justificados por su manera de vivir, autojustificados, ¿no? Y también que si eran ricos o si eran avares, si tenían amor por el dinero, Dios los iba a prosperar, porque eran parte de la bendición. Entonces hay una distorsión completa de lo que realmente es el mensaje de Dios. Y Dios, bueno, me encanta cuando Jesús tira este tipo de enseñanza, de estilo parábolas también, porque tienen esos giros tan locos que vienen a romper con lo que supuestamente se cree, ¿no? En lo común, en la jerga, en lo cultural, ¿no? Estos pensamientos que nosotros también los tenemos preconcebidos, ¿no? Pero viene a Dios a decirte: no, lo que yo estoy buscando es un corazón. No nos habla del corazón del alma, pero queda bien delineado cómo es la manera en la que vive el rico. Entonces, no solo es el corazón del rico en la tierra, sino que las acciones del rico determinan dónde pasamos la eternidad. Eso para mí es fuerte. Y creo que muchos toman esto de que Lázaro era humilde por el tema de su nombre, porque Jesús es la primera parábola que usa un nombre propio. Por eso algunos creen que es un relato verídico que le está narrando, pero nosotros muchas veces lo vemos o algunos lo toman por parábola. Y esto de Lázaro era, el nombre significaba que era ayudado por Dios.
Entonces eso también hace como esa concepción de quién él confiaba. Sí. Estamos hablando de otro Lázaro, ¿no? No es el mismo Lázaro. No es el mismo de Marta y María que tuvimos Bueno, como estábamos hablando y como veníamos viendo en este relato, va a acontecer algo que a nosotros nos da como una explicación después de la muerte, que también es un tema que a nosotros humanamente a veces no lo queremos tocar y también a veces lo queremos obviar. Pero más allá de eso sabemos que está, ¿no? Que sabemos que a veces nos toca muy de cerca, pero acá Jesús nos va a dar un ejemplo y nos va a dar como una comparación de no donde solamente a dónde van esas dos personas, que es Rico y Lázaro, sino que también qué va a suceder en esta situación, porque ninguno de nosotros tuvimos la oportunidad de saber qué va a pasar después, pero sí está escrito que suceden cosas. Entonces, como están sucediendo cosas y va a acontecer algo, creo que estaría bueno que lo podamos ver y también saber con qué situación estas personas se encuentran al frente de eso. Y en una dice que, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno. Ya ahí se estaba mostrando una situación. No vino cualquiera, no vino cualquier persona, vinieron los ángeles y lo llevaron. Está mostrando también, entonces, qué clase de persona era Lázaro. Yo me detenía en esos puntos, ¿no? Dice, y también murió el rico y fue sepultado. Y algo que estábamos hablando también, tras de escena, esto de que él tuvo esa oportunidad de ser sepultado, de tener tal vez unas fiestas, porque hay diferentes ceremonias, ¿no? Para enterrar o sepultar a alguien. Entonces también dice que fue sepultado. Entonces eso ya nos está diciendo que tuvo ese momento. Seguramente muchas de esas personas que están invitadas a esas cenas habían participado, capaz. No lo dice, pero en lo que significaría estar sepultado. Y después dice, ¿no? Que cuando estaba en esta situación, en ese lugar, en el Hades, él alzó sus ojos. Hizo como esa, ahora es, ¿cómo se dice? Cuando ve ese lugar, ¿a dónde caí? ¿A dónde estoy? Dijo, y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos. Está hablando de, como pienso yo, esto de como de un cobijo, ¿no? Cobijar en el seno, porque también, como dice los primeros versículos, está bien marcado eso que dice, uno era rico y el otro era pobre. Entonces, viendo toda esa situación, nos está dando a entender que en el cielo, o cuando hay después cuando nos vayamos de este lugar, hay alguien que nos va a cobijar, alguien que nos va a esperar, ¿no? Quizás cuando habla de Hades está hablando de región. Es como darnos a entender que hay un lugar de tormento y un lugar del seno de Abraham que sería como un lugar que los judíos sabían. Entonces podemos deducir que él era un hombre judío. Por eso es que también hablaba del padre Abraham. Pero entender que nos da esta visión, que no tenemos, como decías antes, no tenemos en claro porque ninguno todavía está muerto. Pero mientras hay vida, tenemos esperanza todavía. Antes de que sea tarde, tenés que tomar una decisión, porque la muerte llega a todo. Le llegó al hombre que era rico y le llegó a Lázaro. Y los dos tuvieron dos lugares diferentes. Yo creo que quería agregar nomás que también al contar toda esa escena, ¿no? O darnos algo que entender o que ver, también rompe con esa idea de un purgatorio, ¿no? Como que después de esta vida parece que hay una oportunidad, ¿viste? Que te vengan a buscar ángeles en el caso de Lázaro, hay tantas costumbres que tenés que pagarle al del barco, hay tantas costumbres, ¿no? Que también te hace pensar que podés pagar o corromper algo. En este caso, Lázaro no lo paga. Claro. No tenía el recurso. Y lo vinieron a buscar igual. Y vemos que estaba ahí en un lugar de descanso, ¿no? En el seno me daba la impresión como que estaba en su pecho, ¿no? Y
y la otra persona en tormento, dice. Pero tenía como de consuelo también, ¿no? Porque él estaba pasando mal en esa tierra, entonces llegó a un lugar donde también iba a ser, cuando uno está lastimado, a ese lugar donde vas a estar en paz, vas a estar tranquilo. Entonces, sabiendo que del otro lado, también o sea, esa situación de rico la estaba pasando mal. Que más adelante dice, ¿no? Los versículos que no tenía ni agua. No tenía literal, y le va a pedir a Lázaro, desde el otro lado donde lo ve, decir que vaya a mojar sus manos, sus dedos, para que me mojan. Entonces esa cuestión también de estar seco. De que cuando tu vida tuvo en este. Claro, entonces acá estaba sintiendo esta situación, sí. También es como que decir padre a Abraham es como una forma de decir apadrinarse, ¿no? Como decir, te conozco, padre, es como querer reconocerlo como una autoridad o someterse a él, pero para ganar un beneficio me da esa impresión, ¿no? Es muy interesante esto que tomabas sobre lo del purgatorio y de lo que concibe, ¿no? La idea de pensar que el rico justamente está pidiendo otra oportunidad. No existe esto, porque o sea, lo que está determinado acá es por las acciones que tenemos en vida. Si nos vamos a basar en el relato, ¿no? Tanto el rico como Lázaro, bien de Lázaro no sabemos muchas acciones, pero el rico sí está delineado su corazón. Entonces, eso es lo que determina lo que hacemos en la tierra, en esta vida, en este impasse que hasta la muerte, nos deja esta enseñanza, la parábola, de que es sumamente importante. O sea, la idea de vivir una vida de fe es lo que nos hace hijos de Abraham o amigos de la fe o aquellos que somos seguidores de Cristo. Tienen que estar delineados con ciertos actos porque no existen otras oportunidades y eso también nos viene mostrando. Ahora, lo interesante también es pensar que, bueno, no es un relato de la siguiente vida. No nos está hablando, ¿no? De que, bueno, ok, cuando yo muera va a haber un Hades y va a haber un lugar donde va a estar Abraham distanciado. No nos está enseñando una realidad escatológica, ¿no? Por fuera de lo que ha de venir, sino que todavía Cristo no vino en su segunda venida. Entonces, Todavía no murió. Todavía no murió, entonces todas estas cosas son para graficar. Quiero que eso también nos ayuda a pensar en la idea principal del mensaje, porque lo que está hablando hasta ahora es justamente algo para graficar una verdad. Y la verdad es esta, ¿no? De lo que hablamos del corazón del rico y también de las condiciones en las que Lázaro vivió y cuál es su recompensa. Es interesante y está bueno poder aclarar esto, que Jesús todavía está vivo en este momento, y también darnos a nosotros a entender cuáles van a ser nuestras acciones entonces y cómo vamos a vivir en esta vida. Creo que eso es interesante, que podamos, a veces no queremos hacer pensar en nosotros, bueno, no, yo estoy manejando de esta manera, quiero hacer de esta manera. Es difícil también, pero también nos lleva a pensar con la oportunidad que Jesús y Él que nos va a conocer, también esto de pensar en qué condición voy a estar, si tenga el recurso que tenga, pero si no, cómo también voy a aceptar esto que va a venir, ¿no? Que va a venir, no es que no va a venir, sino que la promesa está. Entonces, de ese lado, pensar en este reconocimiento que dice, ¿no? En el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, madre, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso también nos da como a entender de que los dos tenían esa misma oportunidad también de vivir en esta tierra, y nos da el pie para decir, bueno, ¿cómo la voy a vivir entonces? No está solamente ni hablando de, sí, claramente está diciendo una condición material, pero también de su corazón, de su vida. Porque acá por ahí hablamos de que por ahí nos acordaba, él pasaba y lo veía, no es que no lo estaba viendo, estaba presente ya delante
de sus ojos esta necesidad. A veces nos pasa a nosotros también y nos cuesta. Entonces también pedirle ayuda a Jesús a través de su Espíritu Santo que también nos haga ver estas condiciones y esa situación. Hablando de bienes y hablando de actitudes, como decía también David, a mí me lleva a pensar en esto del tema de cuando alguien adquiere algo o tiene algo, o el dinero, ¿no? Cuando uno en un trabajo recibe su dinero, bueno, ¿cómo lo administra? ¿Qué estoy haciendo con lo que gano? Y con lo que tengo, ¿no? ¿Estoy usándolo para mi propio beneficio o estoy pensando en el mañana también en cómo hacer estas cosas que Dios nos manda, ¿no? Realmente pedirle la guía a Él con todo lo que adquirimos y con lo que tenemos, ¿no? Sabiendo que las actitudes que tenemos hoy van a repercutir o van a tener consecuencias en nuestra vida eterna, ¿no? Yo pensaba en el rico viviendo como si no hubiera un mañana, Claro. ¿no? Y también lo que vos decís, no solo demandar de nuestros bienes, sino también de nuestra salud. Veíamos Lázaro que no tenía salud, ¿no? No eran las mejores condiciones de él. Claro. Y me quedaba pensando acá en el capítulo 16, versículo 24, hablando de rico, dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo me gusta imaginarme un montón de cosas, ¿no? Como que me genera un montón de preguntas, ¿no? Y estamos entendiendo que el texto no es para darnos información del más allá, pero sí nos deja ver algunas cosas que nos hacen replantear un poco, ¿no? Por ejemplo, porque estoy atormentado en esta llama. Y lo manda Lázaro, o sea, cree que todavía me da la impresión que tuviera autoridad sobre Lázaro. Se acuerda de Lázaro, quería que le haga un favor Lázaro. Me genera, ¿cómo puede ser que esté muerto y tenga sed? O sea, siendo rico, o sea, con todos los banquetes que habrá tenido, no se sació. Creo que aprendió en realidad qué era la sed. Creo que ahí a veces en ciertas situaciones de nuestra vida también nos hacen aprender esta sed, hambre o cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Porque si no, no entenderíamos tampoco. Claro, y teniendo en cuenta que Lázaro estaba lleno de llagas, o quería que una persona que era recontra marginada en la otra vida, o en esa misma vida después de la muerte, que moje su dedo en su lengua con agua. Es como que es caer re bajo, o sea, con todas las riquezas nos damos cuenta, nos da a entender que todo lo que tenés no te lo llevas, ¿no? Es algo que por ahí ya lo sabemos, pero por ahí si no quedan dudas, en la Biblia está escrito, ¿no? Que no nos llevamos nada. Entonces como que también me hace pensar, todos esos contactos de los que se rodeó, todos los banquetes, todo ese traje, esa ropa púrpura, ese lino fino, ¿dónde quedó todo eso, no? Porque es como que no lo sació tampoco, ¿no? Y tampoco se llevó nada. Sí, por eso también sigue hablando de las Biblias y nos sigue comentando de cómo sigue, ¿no? Y cómo termina esta situación. Que nos pueda realmente poner en el contexto de lo que está diciendo. Por eso seguimos leyendo. Y dice, además de todo esto, de todo lo que estábamos hablando y todo lo que pasó adelante de los versículos, dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, pero que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levante de los muertos. Wow, realmente es, o sea, hay como una cuestión de ver, de oír, de creer y de saber que la palabra de Dios estaba siendo predicada, ¿no? Pues los Moisés, los profetas, o sea, estaba la ley. Entonces, teniéndola ahí, o escuchándola, o participando en las sinagogas también, ¿cómo no creer? Hay como un detonante, pareciera, ¿no? Y cómo podemos ver entonces esa situación y cómo él tiene este diálogo, ¿no? Estaba arrepintiendo. Claro, en una situación hasta parecida en sueño. Como que yo por ahí me la imaginaba literal. Como que tuvieras un sueño y ese parece de esa situación. Que es de loco. A mí me llama la atención también esto de que dice, bueno, en el 26 no hay una gran cima, está entre nosotros y nosotros, hay una distancia. NTV, en una versión de la Biblia, también dice que es un abismo. Hay o sea, es como un abismo entre nosotros, no lo podemos cruzar. Ya no hay momento de arrepentirse, ni de repreguntar, ni de reconsiderar alguna situación, ni ningún hecho. Ya las cosas están dadas. Eso también lo marca de lo determinante que es, ¿no? Recaigo en lo mismo, pero como que profundiza un poco esa idea y también esto de lo que continúa diciendo, ¿no? Que ya que no puedo, o sea, yo siento, ¿no? Que el rico le dice, ya que yo no puedo cruzar, me pueden mojar de gravedad, le envía a alguien para que mis hermanos no corran la misma suerte. Todo el tiempo intentando, ¿no? Otra vez cambiar la realidad que está viviendo, es o otros. Y desde ese lado de la vida, o sea, después de la muerte, es determinante. Continúa como más profundo y las negaciones que Abraham le da también marcan eso, ¿no? Bueno, lo interesante también es que siendo este hombre rico, vistiendo de lino fino y de púrpura, y conociéndolo a Abraham, y sintiéndose justificado y judío, no presta atención a la escritura. Y eso es llamativo. Entonces, ¿en qué se justificaba él? ¿En qué él sentía que estaba bien? ¿Qué es lo que a vos te hace, no sé, digamos, tener tu fe, acercarte a Abraham, ¿no? Como ellos lo tienen una imagen sumamente gloriosa, ya que no creían en Jesús, pero lo tienen como el padre de la fe, el hombre más cercano a Dios en su momento. ¿Por qué él tiene tu fe de acercarse a hablarle si no ha escuchado las palabras que fueron escritas por Moisés y las advertencias de los profetas? Entonces, ¿qué es lo que nos desparaba? Sí, sabes que justo es como que quería compartir, es como que me diste el pie para lo que decía primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hablando de Jesús, que puso la vida por la nuestra, no puso su vida. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, habla de que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Pero el que tiene bienes en este mundo y va a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es como que este pasaje me hacía pensar en lo que hizo el rico, ¿no? Cerró su corazón y vio a un hermano tener necesidad, porque al reconocer a Abraham como padre y al estar Lázaro en los brazos obedeceros de Abraham, hay como una hermandad, ¿no? Aunque ellos no la ven así. Y es como que qué es importante para Dios y qué es importante para nosotros. ¿Cómo lo vemos, no? Estos bienes, lo más importante es como que da a entender, habla un poco del amor, ¿no? Y ver a otro tener necesidad y no darle una mano, es como que
me genera una banda de cosas para poder uno pensar realmente qué es lo importante, ¿no? En este pasaje Jesús, al hablar de rico y el Lázaro, a Lázaro lo conoce por su nombre, ¿no? Algo como que da a querernos decir. Y el rico ni siquiera lo conoce. O sea, era una persona muy popular por sus banquetes, por su ropa. Seguramente tenía mucha gente alrededor. Fue sepultado, tuvo una ceremonia, tuvo quizás todo lo que él quería. Pero para... En la tierra. Claro, pero para Dios ni lo conoce. Ni siquiera le puso un nombre, o sea, ni siquiera sabe su nombre quizás. No había una relación. No te conozco. Bueno, vamos finalizando este programa. Damos gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a ustedes por acompañarme también. Y estamos acá viendo cómo es Dios, cómo concluimos eso con el pensamiento de saber que nos tenemos que arrepentir, ¿no? Que Dios nos da hoy una oportunidad para llegar a ese arrepentimiento y que solo va a venir por su palabra y por ir conociéndolo a Él y saber lo que quiere en cada uno de nosotros.